mi muestra. Una es el tamaño de la muestra, es decir, cuántos sujetos voy a necesitar para poder hacer bien mis inferencias. Y el otro es el tipo de muestreo. ¿Cómo voy a recoger esta muestra? ¿No? Si es muestreo probabilístico o no probabilístico. En líneas generales, el muestreo probabilístico es aquel muestreo en el que todos los sujetos tienen una probabilidad similar de entrar a la muestra y está involucrado el azar. Por ejemplo, el muestreo aleatorio simple, por ejemplo, el muestreo aleatorio sistemático, aleatorio estratificado o el muestreo por conglomerados. En todos estos casos está involucrado el azar. El azar, la aleatoriedad, ¿qué cosa hace? Hace que todos los sujetos tengan una probabilidad similar de entrar a la muestra. ¿Ya? En cambio, en el muestreo no probabilístico, esto ya cambia, ya no hay aleatoriedad involucrada, por lo tanto, algunos sujetos tienen más probabilidades de entrar a la muestra que otros. Eso significa que, por ejemplo, puede ser un muestreo por conveniencia, en el que yo agarro los que están más disponibles, los que tienen más predisposición para entrar. Entonces, estos que están más disponibles o que tienen más predisposición para entrar tienen más probabilidad de entrar a la muestra que el resto. Puede ser un muestreo por bola de nieve, en el que hay un sujeto inicial que es contactado y este sujeto luego contacta a otros sujetos, ¿no? Y va agrandando la muestra desde ese sentido. También es no probabilístico. Pero también recuerden que, bueno, recuerden, en general ese es el principio, ¿no? Probabilístico, hay aleatoriedad, todos los sujetos tienen una probabilidad similar de entrar a la muestra. Y recuerden de que un muestreo probabilístico generalmente nos da mayor representatividad, pero el muestreo no probabilístico, si se conduce bien, puede también llevar a la representatividad. Sobre todo, por ejemplo, de que la razón por la que una persona está más disponible no tenga que ver con las variables de estudio. Yo les puse en clase el ejemplo de las encuestas, ¿no? Quiero hacer una encuesta o quiero saber si a la gente le gusta llenar encuestas o no. Y esa pregunta sobre si te gusta o no llenar encuestas la hago a través de una encuesta. Entonces, obviamente, quienes acepten llenar la encuesta son los que les gusta llenar encuestas. Ahí estoy con un muestreo no probabilístico sesgando un poco el resultado. La representatividad significa que los resultados de la muestra se puedan inferir correctamente a la población. Como les, perdón un ratito la Wii. Como les había indicado inicialmente, yo hago una muestra porque no puedo abarcar a toda la población. Pues una población muy grande, no tengo logística para aplicar encuestas o historias o revisar estas clínicas de miles de pacientes, lo hago sobre unos pocos. Con la premisa de que el resultado que obtenga de estos pocos, que resulten ser mi muestra, sea la misma, en los mismos resultados que yo voy a obtener de toda la población. ¿Ya? Obviamente con un margen de error. Ese proceso por el cual yo extrapolo los resultados de mi muestra a mi población, o sea, les agrego medidas de inferencia como por ejemplo intervalos de confianza, ¿no? Como por ejemplo valores de P. Este eh, Se llama inferencia estadística. Ya ese proceso por el cual yo extrapolo los resultados agregando medidas de inferencia de mi muestra a mi población se llama inferencia estadística. Si yo digo, por ejemplo, que el promedio de edad de mi muestra es de 22 años, yo lo puedo extrapolar a la población con un intervalo de confianza. En la población, la edad promedio está, digamos, entre 20 y 24 años. Esa es la inferencia estadística. Ese intervalo de confianza me dice que la edad real de la población de la cual extraje la muestra está en ese rango. No puedo extraer el dato exacto porque es una inferencia, no estoy recogiendo el dato exacto de la población, sino de la muestra. ¿Ya? Y el otro aspecto es el cálculo de tamaño de muestra. El cálculo de tamaño de muestra nos da, dependiendo del tipo de estudio, si es un estudio descriptivo, nos da la precisión del estudio. De muestra más precisa va a ser mi inferencia, es decir, se va a cortar más corto, mejor dicho, el intervalo de confianza. O sea, ya no voy a ser más preciso. O sea, si el promedio de edad era 22 y mi intervalo de confianza era de 20 a 24, con una muestra más grande, ese intervalo de confianza será pues de 21 a 23, por ejemplo. O sea, hago más precisa mi medición, mi margen de error se reduce, si teniendo el intervalo de confianza el 95%, que es el porcentaje que se suele usar. Y cuando es un estudio analítico, el tamaño de la muestra nos permite estimar la potencia estadística.
La potencia estadística es la capacidad que voy a tener al momento de hacer un contraste de hipótesis, al momento de hacer mis resultados, la capacidad que voy a tener de encontrar una asociación significativa si es que esta existe en la población. ¿Qué es lo que pasa si es que yo tengo una muestra muy pequeña? Digamos, no hago cálculo de tamaño de muestra y agarro los que se me ocurren, ¿no? Yo digo, voy a encuestar a 100, porque 100 es un buen número, pues, porque yo he visto por ahí en otros trabajos que han hecho con 100 nomás. ¿Para qué voy a hacer más? Bueno, hago con 100 y resulta que ninguna de las hipótesis que yo tenía planteadas me salieron asociadas. O sea, ninguna de mis hipótesis se comprobó. Yo con eso concluiría de que de verdad no existe asociación, porque lo que puede pasar es que sí existe asociación, solo que mi muestra fue muy pequeña y por ser mi muestra muy pequeña, yo no haya podido encontrar esa asociación. Ese error se llama error tipo 2, ¿ya? El error tipo 2 es aquel error que yo cometo cuando tengo poca potencia estadística. Es decir, cuando yo concluyo de que no hay asociación, cuando en realidad sí hay asociación. La potencia estadística para cualquier cálculo de contraste de hipótesis debe ser del 80%. O sea, cuando yo hago un cálculo de tamaño de muestra, que es lo que hago cuando quiero contrastar hipótesis, tengo que poner una potencia estadística de al menos el 80%. Mi potencia estadística debe ser del 80%. Eso implica de que si tengo una potencia estadística del 80%, mi probabilidad de cometer error tipo 2 es del 20%, que es lo máximo tolerable en investigación, ¿ya? Al menos en nuestra área. Eh, Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, doctor, ninguna pregunta. Ya, muy bien, gracias. Continuamos. Vamos a ver ahora un poco de estadística. Recuerden que hay dos enfoques principales con los que hacemos estadística, la estadística descriptiva y la estadística inferencial, ¿ya? La estadística descriptiva, como se dice, su nombre describe las principales variables de nuestra población sin buscar inferencias, sin buscar extrapolarla a la población, simplemente describir la muestra. Son el tipo de estadística que usamos para describir características propias de la muestra. Generalmente es la estadística que hago para presentar eh, eh, cómo, digamos, valga la redundancia, las características principales de mi muestra, ¿no? Cuál es el sexo más frecuente, cuál es el promedio de edad de mi muestra, es decir, los datos descriptivos, los datos que van a permitir caracterizar a mi muestra de estudio. Ya, por ejemplo, acá es lo que solemos usar cuando hay variables categóricas, esto recuerden que ya es del bloque anterior, las variables categóricas, como por ejemplo sexo, como por ejemplo estado civil, lo que uso es frecuencias y porcentajes, ¿no? Frecuencias es la frecuencia absoluta y porcentaje se refiere a la frecuencia relativa. Por ejemplo, el sexo. Si tengo un grupo de 200 personas, de las cuales eh, este, 50, de 200 personas, 50 son varones y 150 son mujeres. Entonces, esa es la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa sería 25% son varones y 75% son mujeres. La estadística descriptiva, frecuencias y porcentajes para las categóricas. Y para las numéricas, medidas de tendencia central y de dispersión. ¿Alguien se acuerda cuáles son las medidas de tendencia central y de dispersión? Las medidas de tendencia central son media, mediana y moda, y de dispersión, rango, varianza, desviación del estándar, coeficiente de variación. Muy bien. Ahora, sí me gustaría un poco filtrar esas medidas a algunas más concretas que son las que se suelen usar. La respuesta es correcta, todas esas son medidas de tendencia central y de dispersión, pero las que más seguido vamos a ver en investigación biomédica, medidas de tendencia central, la media y la mediana, principalmente, ¿ya? Media y mediana. Y las medidas de dispersión, respectivamente, porque cada medida de dispersión acompaña a una medida de tendencia central, respectivamente sería la desviación estándar y el rango intercuartílico, ¿ya?
La media suele acompañarse de la desviación estándar y la mediana suele acompañarse del rango intercuartílico. Normalmente yo uso la media cuando tengo distribución normal, cuando no tengo datos extremos, porque cuando tengo datos extremos que hacen que mi distribución ya no sea normal, sea una distribución sesgada, ahí uso mediana con rango intercuartílico, porque esta se afecta menos de los valores extremos. ¿Ya? Entonces, resumiendo, variables categóricas, frecuencias y porcentajes, variables numéricas, medidas de tendencia central y de dispersión, que pueden ser media y desviación estándar o mediana y rango intercuartílico. Y luego vienen las medidas inferenciales. Las medidas inferenciales son principalmente las que vamos a ver en los valores de P cuando hago contrastes de hipótesis y los intervalos de confianza. ¿Ya? Bien, lo de contraste de hipótesis es importante. De hecho, incluso esto va a venir también preguntas en el examen, que es eh, cuando yo veo asociaciones entre variables. ¿Alguien tiene la diapo de la clase de estadística? Doctor, ¿la comparto? O Sí, porfa, ¿puedes proyectarlo? ya, doctor. Ya, perfecto. ¿Dónde, dónde están las tablas? Hay unas tablas que había puesto de, creo que está casi al final, las tablas de contingencia. Esos son los que están en el aula virtual. Sí, doctor. Ah, dame un ratito, ¿ya? La tabla, porfa. La tabla donde sale el análisis. Ajá, esa tabla. Ya, entonces, para ver estadística inferencial, generalmente lo hacemos cuando hacemos contraste de hipótesis. ¿Qué es contraste de hipótesis? Contraste de hipótesis es la forma en la que nosotros evaluamos si es que hay o no asociación entre variables. Dame un segundo, que William. Ya. Entonces, contraste de hipótesis es cuando queremos ver si hay asociación entre variables. ¿Ya? Y cómo yo veo matemáticamente cómo defino si hay o no asociación entre variables. Cuando contrasto una diferencia de indicadores. Pueden ser proporciones, pueden ser promedios. Por ejemplo, en este caso quiero saber si, voy a agarrar el ejemplo del sexo, si el sexo está asociado con la calidad del sueño. En términos prácticos, ¿cómo operacionalizo yo esta asociación? Yo digo que habrá asociación si es que la calidad del sueño es diferente en hombres y en mujeres.
Si la calidad del sueño es diferente en hombres frente a las mujeres, por ejemplo, que los hombres tengan peor calidad de sueño o que las mujeres tengan peor calidad de sueño que los hombres, o sea, que sea diferente, la mala calidad de sueño sea diferente entre hombres y mujeres, si es que es diferente, hay asociación. Si es igual, no hay asociación. ¿Ya? Entonces, ¿yo cómo voy a establecer esto? Cuando yo tengo la muestra, yo acá puedo ver, por ejemplo, que el porcentaje de mal dormidor en las mujeres es de 82,21 y el porcentaje de mal dormidor en los hombres es 72,85. O sea que las mujeres tienen más prevalencia de mala calidad de sueño que los hombres. O sea que las mujeres duermen peor que los hombres. Si es que veo solamente la estadística descriptiva, si es que veo los porcentajes crudos que me han salido en la muestra. Pero, como hemos dicho, cuando yo hago inferencia estadística, es decir, cuando yo paso o cuando yo quiero extrapolar este resultado de la muestra a mi población, tengo que agregar medidas de inferencia estadística. Una de las medidas de inferencia estadística es el valor de P. ¿Cómo consigo este valor de P? Cuando yo hago una prueba de contraste de hipótesis, voy a tener este resultado de valor de P. ¿Para qué es una prueba de contraste de hipótesis? Justamente para esto, para saber si este resultado que estoy observando en mi muestra, en el que veo que las mujeres tienen mayor prevalencia, mala calidad de sueño que los hombres, se va a dar de la misma forma en mi población. En este caso, como son dos proporciones, son dos porcentajes, la prueba de contraste de hipótesis que corresponde, ¿cuál sería? ¿Alguien sabe? Chi cuadrado. Muy bien, chi cuadrado. Como estoy comparando dos proporciones, la prueba de contraste de hipótesis que corresponde es la prueba de chi cuadrado. La prueba de chi cuadrado es la prueba de contraste de hipótesis que se usa cuando los indicadores que estoy comparando son proporciones o porcentajes. Entonces, uso esta prueba de contraste de hipótesis para saber si esta diferencia de mala calidad de sueño que veo entre hombres y mujeres en la muestra también sucedería en la población. Y hay dos posibles respuestas acá. La diferencia que estoy observando en la muestra sí se da también en la población o la diferencia que estoy observando en la muestra no se da en la población. ¿Ya? Y cómo yo decido cuál es usando la prueba de chi cuadrado, yo decidiré cuál de las dos hipótesis, porque al final estas dos opciones son las dos posibles hipótesis, voy a tener como conclusión. La hipótesis nula es la que dice que no hay asociación, que la diferencia es igual. Si la diferencia es igual, no hay asociación. Esa es la hipótesis nula. No es que la diferencia es igual, sino que no hay diferencia. ¿Ya? La hipótesis nula dice que no hay diferencia, por lo tanto no hay asociación. La hipótesis alterna es la que me dice de que sí hay diferencia, que estos dos porcentajes sí son diferentes en la población y por lo tanto sí habría asociación. Entonces, según el valor de P, si el valor de P es menor a 0,05, yo voy a decir que sí hay asociación, porque sí hay diferencias significativas. Caso contrario, si es mayor o igual a 0,05, concluyo de que no hay diferencias significativas, no hay asociación. En este caso, el valor de P es menor a 0,001. Menor a 0,01. ¿Qué opinan? ¿Hay asociación o no hay asociación? ¿Hay diferencias o no diferencias significativas? Sí hay Sí diferencia. hay. Sí hay diferencias. Por lo tanto, sí hay asociación. Entonces, en este caso, sí hay, o sea, la diferencia que estoy viendo de la prevalencia de mala calidad de sueño, que es mayor en mujeres que en hombres, que veo en la muestra, también se extrapola a la población. También se extrapola a la población. Por lo tanto, esta diferencia es estadísticamente significativa. Entonces, yo concluiré que en estudiantes de medicina, las mujeres tienen peor calidad de sueño que los hombres. Esa es mi conclusión. ¿Ya? Esta es la prueba que uso para comparar proporciones. Si es que yo comparara, por ejemplo, promedios, si es que el indicador que estoy comparando son los promedios, ¿cuál sería la prueba que usaría? ¿Se acuerdan? T-Student. T-Student, muy bien, T-Student. Si yo estoy comparando, por ejemplo, ya no promedios, sino más bien medianas, porque yo tengo distribución normal, ya no uso promedios, sino que uso medianas y rango intercuartílico. ¿Se acuerdan cuál prueba usaba de contraste de hipótesis? Testing. No, T-Student es para comparar promedios. Pero si no uso promedios para mi variable numérica, en vez de usar promedios, uso medianas y rangos intercuartílicos, uso la prueba de Udeman-Whitney. Udeman-Whitney es para medianas. T-Student es para comparar promedios. ¿Ya? Chi cuadrado es para comparar proporciones.
Y si tengo más de dos categorías, por ejemplo, tres categorías, acá es sexo masculino o femenino, pero de repente lo hago por, no sé, pues, año de estudio. Es primer y segundo año, tercer, cuarto año, quinto, sexto año. Tengo tres. Ahí ya no puedo usar TestStudent, sino que uso ANOVA, ¿ya? Y si no estoy comparando medias, si estoy comparando tres medianas, es Kruskal-Wallis. ¿Se entiende o está confuso? Sí, se entiende, doctor. Muy bien. Oh, doctor, ¿puedo volver a Dos repetir? ejemplos. Ujú. Ya, a ver, les pongo otro ejemplo. Digamos que yo tengo un grupo, yo quiero saber, este, eh, quiénes estudian más, ¿ya? Los que están en primeros ciclos o los que están en últimos ciclos. Entonces tengo dos grupos. Grupo de primeros ciclos, ciencias básicas, vamos a decirlo, ¿ya? Ciencias básicas y ciencias clínicas. Y comparo el promedio de horas de estudio por semana. Digamos que los que están en ciencias básicas estudian 15 horas por semana, en promedio. ¿Ya? 15,4 más menos 1,1, la desviación estándar. Y los que están en ciencias clínicas estudian 12 horas, 12,4 más menos 2,3 en promedio por semana. ¿Quiénes estudian más por semana, los de ciencias clínicas o básicas? Ciencias básicas. Ciencias básicas. Ciencias básicas habíamos dicho en promedio 15, ciencias clínicas en promedio 12 horas. Ciencias básicas estudian más, pero ¿cómo yo puedo comprobar si esta diferencia de promedios que veo en mi muestra también va a suceder en la población? ¿Qué prueba tendría que usar aquí? TestStudent. Muy bien. ¿Se me escucha bien, chicos? Sí, doctor. Ya. TestStudent, muy bien, TestStudent. Si la prueba de TestStudent me da un valor de P menor a 0,05, entonces concluyo de que sí, esta diferencia es estadísticamente significativa y los estudiantes de ciencias básicas estudian en promedio más horas que los de ciencias clínicas. ¿Ya? Eso es comparación de promedios, TestStudent. Ahora, de repente mis datos no se distribuyen de manera normal. Ya habíamos dicho hace un rato que si es que la variable numérica tiene distribución normal, uso media y desviación estándar. Pero si tiene distribución no normal, uso mediana y rango intercuartílico. Digamos que en este caso, la distribución de mis variables es no normal. Entonces usaré mediana y rango intercuartílico. Ya no compararé los promedios, sino que compararé las medianas. De repente los de ciencias básicas tienen una mediana de horas por semana de 15. ¿Ya? Y los de ciencias clínicas tienen una mediana de 13. Para saber si esa diferencia es estadísticamente significativa, la prueba que corresponde hacer ahora es Udemann-Whitney. Ya no te Student. ¿Hasta aquí está claro? Sí, profesor. Ya, muy bien. Luego, ¿qué pasa si en vez de tener dos grupos, por ejemplo, es ciencias clínicas, ciencias básicas, ahora quiero agregar la comparación en internado? Pues tengo tres grupos, ciencias básicas, ciencias clínicas. Un ratito. Quiero comparar ciencias básicas, ciencias clínicas e internado ahora. Entonces tengo tres grupos. El primer caso, ¿no? Comparo las horas de estudio por semana. Digamos que los de ciencias básicas tienen 15 horas promedio por semana. Los de ciencias clínicas tienen 12 horas promedio por semana. Y los de internado tienen 5 horas promedio por semana porque no tienen tiempo de estudiar porque paran siendo internos. En este caso ya no puedo usar TestStudent. ¿Por qué no? Porque TestStudent era cuando comparaba dos grupos. Ahora estoy comparando tres grupos. Cuando tengo tres grupos o más, uso la prueba ANOVA. Cuando quiero comparar promedios de tres grupos o más, uso la prueba de ANOVA. Ahora, si pasa de que no tiene distribución normal estas variables, no tiene distribución normal, esta variable numérica no tiene distribución normal, y son tres, entonces ya no usaré ANOVA, sino que usaré Kruskal-Wallis. ¿Ya? Cuando comparo dos promedios, TestStudent. Cuando comparo más de dos promedios, ANOVA. Cuando comparo dos medianas, Udemann-Whitney. Cuando comparo más de dos medianas, Kruskal-Wallis. ¿Está claro?
Disculpe, doctor, ¿puedo repetir? ¿Cuál parte? ¿Todito? No, la parte de un Manu, o sea, cuando dijo dos medianas. Ah, ya. A ver, en resumen, si yo comparo dos promedios, uso TestStudent. TestStudent me sirve para comparar dos promedios. Si comparo más de dos promedios, uso ANOVA. Si comparo dos medianas, uso Udeman-Whitney. Y si comparo más de dos medianas, uso Kruskal-Wallis. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, adelante. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si comparo más de dos proporciones? En realidad, chi cuadrado me sirve para comparar dos proporciones o más de dos proporciones. Ya chi cuadrado me sirve para eso también. Muy bien. Entonces ya entendemos cómo son las pruebas de contraste de hipótesis y cómo interpretamos el valor de P, ¿no? Si es que el valor de P es menor a 0,05, significa que hay diferencias significativas, por lo tanto hay asociación. Otra medida de inferencia estadística es el intervalo de confianza, ¿ya? El intervalo de confianza, ya habíamos dicho, lo puedo usar para medidas descriptivas, por ejemplo, la edad promedio. Quiero saber la edad promedio de los estudiantes de medicina. Entonces, calculo la edad promedio de un subgrupo de la población, de una muestra. Digamos que la edad promedio de la muestra es 22 años. Yo, a partir de eso, para extrapolar esa, ese valor de 22 años de la edad promedio a la población, quiero saber la edad promedio de la población, yo lo extrapolo con un intervalo de confianza, o sea, con un margen de error para arriba y para abajo, que puede ser, por ejemplo, de 20 a 24. Entonces, el margen de error es de 2 para arriba y 2 para abajo, ¿no? Si el promedio era 22, entonces el margen de error es 2. Entonces, el intervalo de confianza al 95% es de 20 a 24. Eso significa que en la población, la edad real de la población promedio va a estar entre 20 y 24, ¿ya? De esa misma forma, yo también puedo extrapolar las medidas de asociación. Acuérdense del bloque anterior, habíamos visto que yo puedo ver si hay asociación entre variables a partir de medidas de asociación como por ejemplo el odds ratio, la razón de riesgos, la razón de prevalencias, ¿no? El riesgo relativo, que es la razón de riesgos. Veamos un ejemplo acá, con el mismo ejemplo que hemos visto de sexo y calidad del sueño. Una forma de verlo es con el chi cuadrado. Otra forma de verlo es comparar estas proporciones a partir de otra medida de asociación que también compara proporciones. En este caso puede ser la razón de prevalencias. La razón de prevalencias es una forma de comparar proporciones a partir de dividirlas. Es razón geométrica, razón de prevalencias. Razón geométrica es división, ¿saben, no? Entonces, una razón de prevalencias es una división de prevalencias. ¿Cómo puedo comparar dos prevalencias a partir de dividirlas? Pues fácil. Si la prevalencia del numerador, o sea, de la categoría de exposición, es mayor que la del denominador, o sea, que la de la categoría de referencia, entonces el RP es mayor de 1. Si ambos son iguales, si ambas prevalencias son iguales, entonces el RP, o sea, la razón de prevalencias, es 1. Y si la del numerador es menor que la del denominador, entonces la razón de prevalencias es menor de 1. ¿Esto en qué se traduce? Si la RP es mayor de 1, significa que la exposición, en este caso ser mujer, aumenta la prevalencia de ser mal dormidor, o sea, de mala calidad de sueño, en comparación con la referencia, que es ser hombre. Si, digamos, acá el RP fuera menor de 1, significa que la exposición, o sea, ser mujer, disminuye la prevalencia de mala calidad de sueño en comparación con los hombres. Y si el RP es exactamente 1, significa de que las mujeres tienen la misma prevalencia de ser malos dormidores que los hombres. Y por lo tanto no hay asociación. Recuerden que cuando hay igualdad de lo que estoy comparando es porque no hay asociación. ¿Hasta aquí está claro, chicos? Doctor, disculpe, ¿podría repetir cuando el numerador es mayor al denominador, que es mayor de 1? Claro. Primero tengamos claro de que para poder hacer eso tengo que tener una categoría de exposición y una categoría de referencia. En el ejemplo que estamos poniendo, la categoría de exposición, o sea, las que en teoría tienen mayor probabilidad o riesgo, en teoría, según lo que yo he visto en mi literatura, de tener mala calidad de sueño son las mujeres. Entonces yo las clasifico ellas como categoría de exposición. Por consiguiente, los hombres son la categoría de referencia. Entonces, yo hago la división de proporciones, de prevalencias. ¿Cuál es la prevalencia de mal dormidor, de mala calidad de sueño en las mujeres? 82.21.
¿Y cuál es la proporción de mala calidad de sueño en los hombres? 72.85. Entonces, yo divido la proporción de mala calidad de sueño de las expuestas, que son las mujeres, entre la de los no expuestos o la referencia, que son los hombres. O sea, 82 entre 72. Este resultado me da 1.13, que es mayor de 1. Eso significa que las mujeres tienen mayor prevalencia de mala calidad de sueño que los hombres, porque estoy dividiendo la prevalencia de las mujeres, de mala calidad de sueño de las mujeres, entre la prevalencia de mala calidad de sueño de los hombres. Como es mayor de 1, significa que el numerador es más grande que el denominador. O sea, si yo divido un número grande entre un número pequeño, me da un resultado mayor de 1. Entonces, cuando el resultado es mayor de 1, significa de que la prevalencia del desenlace en los expuestos es mayor que la prevalencia del desenlace en los no expuestos, como se está sucediendo en este ejemplo. ¿Está claro, Abraham? Sí, doctor. Muy bien. ¿Qué pasaría si es que en vez de 1.13 me hubiera salido un resultado de 0.5? A ver, si hubiera salido 0.5, ¿qué entenderían que estaría pasando si el RP fuera 0.5 en este caso? No existe. Ajá, como que no hay relación. No es que no exista relación. No existirá relación cuando el RP sea 1. Recuerden que la igualdad, si yo divido dos números iguales, me da 1. La única, digamos, opción para decir, y cuando digo 1 me refiero a 1, 1,0, exactamente 1, no 1, y algo, no, 1. 1, 1 clavado tal cual, es que no hay asociación. Si es que el RP sería 0.5, ¿qué significa? La asociación es negativa. Muy bien, por ahí va. ¿Y qué significa que la asociación sea negativa? Que disminuye. Exacto, muy bien. Disminuye. O sea, ser mujer disminuye la prevalencia de mala calidad de sueño. Las mujeres tienen menos prevalencia de mala calidad de sueño que los hombres. ¿Cuánto menos? Si es 0.5 sería la mitad, ¿no? Pero ese es como debemos entender esto. El RP es mayor de 1, significa que la exposición aumenta la prevalencia. Si el RP es menor de 1, significa que la exposición disminuye la prevalencia. Si el RP es igual a 1, significa que la exposición no cambia la prevalencia. Es igual la prevalencia de mala calidad de sueño entre exposición y referencia. ¿Está claro, chicos? Sí. Muy bien. Ahora, este es el resultado de la muestra. Si yo lo quiero extrapolar a la población, tengo que hacer el intervalo de confianza. De la misma forma que lo hemos hecho con la edad, lo podremos hacer con el RP. Por lo tanto, el RP va a tener un intervalo de confianza que me va a decir el valor real del RP en la población. Entonces aquí la regla es simple. Si el RP abarca la unidad, entonces ya no es significativa la diferencia. ¿Por qué? Porque la unidad es el valor nulo, es el valor de igualdad. Entonces, si el intervalo de confianza abarca el valor del 1, significa que ese RP en la población puede ser 1. Y si es 1, no hay asociación. Por lo tanto, el intervalo de confianza, si abarca la unidad, es que no es significativo. Pero si no abarca la unidad, significa que en la población esta razón de prevalencia no va a ser 1. Por lo tanto, sí, la asociación sería significativa, porque en cualquier caso, al menos con 95% de confianza, este RP en la población no va a ser 1. En este caso, por ejemplo, de sexo con edad, con calidad de sueño, perdón, sexo con calidad de sueño, vemos que el intervalo de confianza va de 1.05 a 1.21. ¿Abarca o no abarca la unidad, chicos? No. No, muy bien, no abarca la unidad. Empieza después de 1 y termina después de 1. Por lo tanto, es estadísticamente significativo. Pero, ¿qué me dicen de la relación con aprobar o desaprobar el examen y la calidad del sueño? El DRP es 1.02, no es 1, pero el intervalo de confianza ¿abarca o no abarca la unidad? ¿Qué opinan? Sí. Sí abarca, ¿no? Entonces, en este caso, concluyo de que no hay asociación. Ya no me importa incluso cuánto sea el RP. Si el intervalo de confianza abarca la unidad, mi conclusión es que no hay asociación, porque este RP puede ser 1 en la población. Y si es 1 en la población, significa de que no hay asociación, hay igualdad. ¿Se entiende, chicos? Sí, doctor. Muy bien. Ahora, este ejemplo lo estamos viendo con razón de prevalencias, pero podría funcionar tranquilamente para odds ratio, solamente que en el odds ratio ya no comparamos prevalencias, sino que comparamos chances.
sirve tranquilamente para riesgo relativo, la misma lógica, solo que en el riesgo relativo ya no comparamos prevalencias, sino que comparamos riesgos o incidencias, ¿ya? Pero la misma lógica de interpretación va para todos ellos. Muy bien. ¿Se acuerdan cuál medida se usaba en cada uno, no? El RP era en estudios transversales, transversal analítico, RP. En cohortes, ¿cuál se usaba? ¿Se acuerdan? Casos y controles. Riesgo relativo. No, en cohortes es riesgo relativo. Y en casos y controles, ¿cuál se usaba? Odds. OR. Odds, OR, odds ratio. ¿Se acuerdan? Porción de prevalencias, transversal analítico. Cohorte, riesgo relativo. Y caso control, OR, odds ratio, o razón de odds, ¿ya? Muy bien. Vamos al tema de integridad científica. Acuérdense de que integridad científica es lo que se espera de un investigador que sea íntegro, es decir, que cumpla en la práctica lo que se espera de él, ¿no? Que se espera de él: honestidad, transparencia, trabajo en equipo, rigurosidad. Cuando yo falto a esta expectativa, estoy incurriendo en mala práctica científica, mala conducta científica, de los cuales se podría decir que hay dos, ¿no? Una que es la mala conducta científica como tal, que es el fraude científico, dentro de las cuales están la fabricación, falsificación, o sea, fabricación o falsificación de resultados, y el plagio. ¿Saben lo que es cada uno? Dijo falsificación, ¿no? Falsificación es como em, hacer de cuenta como que llenaron ciertas personas, utilizar los datos de ciertas personas para llenar encuestas sin que éstas los hayan llenado. Fabricación sería como crear de la nada, utilizando datos falsos, inventados. Y el plagio es copiar la información de otros investigadores. Muy bien, muy bien. En realidad, fabricación y falsificación es, o sea, yo estoy manipulando mis datos, ¿no? Ya sé que me los invento, fabricación, como bien dice María. Ya sé que yo una parte modifico, una parte lo cambio para que vaya a mi conveniencia, ¿no? Ahí está la diapo. Gracias, Nicole. Y el plagio es copiar texto, ideas, frases, cualquier tipo de contenido de otra fuente y ponerla como mía sin citarla, ¿ya? Esos tres constituyen la mala conducta científica. Pero además hay otras actitudes, conductas perjudiciales, como por ejemplo la falta de aprobación de comité de ética, la falta de declaración de conflicto de intereses, las autorías ficticias o fantasmas, o autorías honorarias o de regalo, la publicación redundante, entre otros, ¿ya? Bien. Ahora, respecto al artículo científico, ¿alguien se acuerda cuál es el formato IMRD? ¿Qué significa el formato IMRD? Introducción, métodos, resultados y discusión. Ujú. Muy bien. Estos suelen usar en los artículos originales, ¿ya? La metodología IMRD se suele usar en los artículos originales, que son los que presentan datos nuevos, ¿no? Pero también es un esquema básico para cualquier documento científico, ¿ya? Muy bien. Ahora vayamos a lo que es confiabilidad y validez. Más bien, chicos, les quiero pedir si me pueden dar unos 5 minutitos, una pausita, y continuamos, ¿ya? Sí, doctor, está bien. Gracias. Sí, doctor. Ya, muy bien. Continuamos. Vamos a pasar ahora al tema de instrumentos, ¿ya? Variables e instrumentos. Yo, para medir una variable tengo que usar un instrumento. Por ejemplo, si quiero medir la temperatura, perdón, un segundito.
Ya. A ver, entonces les decía, si yo quiero medir una variable, por ejemplo, quiero medir la temperatura corporal, ¿qué instrumento usaré? Usaré un termómetro. Un termómetro es un instrumento válido para medir la temperatura corporal porque me da como resultado la temperatura, no me da otra cosa. Y un instrumento debería ser confiable, debería tener mediciones consistentes en el tiempo. Es decir, si yo estoy con fiebre, me tomo la temperatura ahora, sale digamos 38. Si no tomo ningún tratamiento y sigo con fiebre, si de acá a una hora me vuelvo a medir la temperatura, me debería volver a salir 38, o al menos un número parecido. Esa característica, esas características son las que se esperan de un instrumento, que sea válido y que sea confiable. Todo instrumento debe ser válido y confiable. Hay estos instrumentos que he mencionado, el la balanza, el termómetro, ¿no? Son instrumentos para medir variables tangibles, pero hay variables complejas que no siempre las puedo medir de esta forma, para las cuales necesito instrumentos complejos. Por ejemplo, la depresión, por ejemplo, la ansiedad, por ejemplo, no sé, pues el coeficiente intelectual. Son variables complejas porque no las puedo medir así nomás. Por ejemplo, la depresión. ¿Cómo mido si alguien tiene depresión? Lo ideal sería que tenga una consulta con el psiquiatra, ¿no? Y el psiquiatra determine el diagnóstico. Pero si estoy en un entorno de repente de tamizaje, quiero hacerlo en una gran cantidad de personas, de repente que todos vayan al psiquiatra me es inviable para mi investigación, tengo que usar un instrumento que de manera validada me mida depresión y no cualquier otra cosa. Ahí entra las dos características que hemos dicho, ¿no? La validez y la confiabilidad. Todo instrumento debería ser válido. Todo instrumento que ustedes usen para investigación debería ser válido. Sobre todo aquellos para variables complejas, en especial aquellos para variables complejas. Para variables simples como por ejemplo la edad, si yo quiero saber qué edad tiene una persona, yo ya doy por sentada la validez de esa pregunta, de la pregunta de edad. Quiero sacar el dato de la edad, pregunto, ¿qué edad tienes? Tengo tanto. Doy por sentada esa validez porque es una pregunta simple, sencilla y que todos entendemos. Pero si yo quiero saber si una persona tiene depresión, ya no se le puedo preguntar, oye, ¿tienes depresión? No, eso ya no es válido. La forma válida es construir un instrumento que esté de acuerdo al constructo teórico de depresión y que refleje de verdad lo que los signos y síntomas que deberían preguntarse deberían estar reflejados en la teoría de lo que es la depresión. ¿No? Para comprobar que esto es así, se valida, el instrumento se valida. Hay varios tipos de validez. Tenemos la validez de cara o validez aparente, en la que se ve que el instrumento, por ejemplo, si pregunto cosas como la edad, no esté preguntado mal, se entienda, use un lenguaje apropiado, etcétera. Luego está la validez de constructo. La validez de constructo es la que eh, los expertos, un grupo de expertos, generalmente 5 expertos, evalúan el test si es que va de acuerdo o no con la base teórica. ¿Ya? Esa es la validez de constructo, la que se suele hacer por juicio por expertos y evalúan si es que el test va en función a la base teórica que debería estar. La validez, eh, perdón, me estoy confundiendo, esta es validez de contenido. A ver, chicos, no sé si creo que me he confundido, voy a decir de nuevo. La validez de contenido es aquella que se hace por juicio de expertos. Ojo, validez de contenido se hace por juicio de expertos para ver si el instrumento va de acuerdo a la base teórica. La validez de criterio es aquella en el que comparamos los resultados de nuestro estudio, de nuestro instrumento, con otro instrumento más, con un gold estándar o con un instrumento ya sumamente validado. Y la validez de constructo es aquella en la que comprobamos si las dimensiones del instrumento son las mismas dimensiones del constructo teórico, pero ya a partir de la aplicación, según una prueba empírica. Y esta validez de constructo puede ser concurrente o divergente. ¿Ya? A ver, ¿se entendió? Validez de contenido, juicio de expertos. Validez de criterio, comparación con gold estándar. Y validez de constructo, contrastación empírica a partir de una recolección de datos real de las dimensiones del instrumento con la base teórica. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta aquí? Sí, doctor.
Ya, perfecto. Otra característica importante del instrumento es la confiabilidad. La confiabilidad es que un instrumento, la validez es que el instrumento mida lo que pretende medir. Para eso se hace todos estos procesos de validación, para que de verdad mida lo que se pretende que mida. Y la confiabilidad es que el instrumento sea consistente en sus mediciones. Por ejemplo, lo que decía, ¿no? Una balanza. Si yo ahorita me peso en una balanza y sale 90 kilos, yo de acá a 5 minutos me peso en la misma balanza, me debería salir 90 kilos. O un dato muy, muy parecido a 90 kilos. Si me peso un rato, sale 90 kilos, luego me vuelvo a pesar y sale 120 kilos. Luego me vuelvo a pesar y sale 60 kilos. Y así, mi balanza va dando datos disparatados, no consistentes. Ese es un instrumento que no es confiable. ¿Ya? Hay varias formas de medir la confiabilidad. Está el test-retest, que es probar el mismo instrumento en la misma población después de un tiempo para saber si hay consistencia. Otra es el acuerdo interobservador, que el instrumento sea usado por dos observadores diferentes y que haya acuerdo entre ellos. Ese es otro indicador de confiabilidad. Otro indicador de confiabilidad es el alfa de Cronbach, que es un indicador de consistencia interna. Lo bueno del alfa de Cronbach es que yo lo puedo calcular con una sola intervención o una sola medición. No tengo que hacer TRTs, que son dos tiempos, o acuerdo interobservador, que son dos mediciones por dos observadores diferentes, ¿no? Yo con la consistencia interna, con una sola encuesta hecha por un solo observador a un grupo de personas, puedo saber si es que según el acuerdo que hay entre las preguntas que se supone que deberían ser contestadas igual por ser de la misma dimensión, el test o el instrumento me da respuestas consistentes, ¿no? Ya esa es una consistencia interna. En cualquier caso, lo que se suele medir son los coeficientes de correlación y el alfa de Cronbach, que es un coeficiente de consistencia interna, se interpretan de la misma forma. Mientras más cercano a 1, mayor confiabilidad. ¿Ya? Generalmente a partir de 0.7 se considera aceptable. A partir de 0.6 aceptable y a partir de 0.7 ya se considera bueno. ¿Está claro hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? Todo claro, ¿no? Ya, perfecto. Ya, vamos a ver ahora la parte de ética. Acuérdense los principales reportes o declaraciones de ética, ¿no? Código de Nuremberg, fue después de la Segunda Guerra Mundial, después de los juicios de Nuremberg, donde se establece la mayoría de principios que seguimos teniendo hasta la actualidad, por ejemplo, el consentimiento informado, por ejemplo, la validez científica del estudio, por ejemplo, que el estudio sea realizado por personal entrenado en investigación. Luego tenemos otro importante, que es la Declaración de Helsinki, que es de uso obligatorio por ley en investigación médica en el Perú. Luego tenemos el reporte Belmont, que un poco consolida todo lo anterior y presenta los principios éticos, ¿no? El principio de justicia, de beneficencia y no maleficencia, y el principio de autonomía, ¿no? O respeto por las personas. Recuerden, el principio de autonomía es respetar las decisiones del paciente, ¿no? El consentimiento informado va en función al respeto a la autonomía. La beneficencia y no maleficencia busca maximizar el beneficio y minimizar el riesgo de todos los pacientes de una investigación. Y el principio de justicia significa, o lo que busca es repartir de manera equitativa los beneficios y riesgos en los diferentes grupos sociales. O sea, no aprovecharse de los vulnerables. Por ejemplo, no hacer mi investigación en personas en reos, que sé que están, pues, por estar privados de su libertad, tienden a ser más vulnerables, yo me puedo aprovechar, entre comillas, de ellos, o en personas de escasos recursos, porque sé que por su propia condición, por su necesidad,
van a estar más dispuestos a asumir riesgos que lo haría de repente otra persona que no esté en esa situación, ¿no? Es importante, es parte de la evaluación ética, no solamente respetar a las personas, sino también que haya una validez científica. ¿Ya? El estudio tiene que estar bien hecho para ser ético. Un segundito. Ya, perdón. Continuamos. Y también es bueno recordar algunos casos emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, el de Tuskegee y el de Willowbrook. Acuérdense, el de Tuskegee era el experimento de sífilis, donde se violaron prácticamente todos los principios bioéticos, ¿no? Pero, por ejemplo, por ejemplo, en el de Tuskegee, eh, pues, se usó prebendas, por ejemplo, se les daba víveres, beneficios sociales a la población vulnerable para participar en el estudio. De esa forma estaban violando el principio de autonomía, porque no les dejaban tomar una decisión libre, sino que los compraban, entre comillas, ¿no? Aprovechándose de su vulnerabilidad para coercionar de manera blanda, pero coercionar al fin y al cabo su decisión de entrar en el estudio. Al final la gente tenía que entrar porque si no entraba se quedaba sin un apoyo que era vital para ellos. Eh, este, al trabajar con una población vulnerable para ver cómo, porque el estudio lo que quería ver era la historia natural de sífilis, o sea, qué le pasaba a las personas que tenían sífilis, pero eso solamente lo investigaban en los vulnerables, en estas personas de escasos recursos, para luego los beneficios compartirlos con toda la población. Eso es la violación del principio de justicia.
porque se está aprovechando de una población vulnerable para extraer beneficios a una población general. Y también se violó el principio de beneficencia y no maleficencia, sobre todo cuando ya había una cura ya disponible para la sífilis y los investigadores lo negaron, lo negaron explícitamente a los, este, a los, a los participantes. Entonces ahí se estaba violando el principio de beneficencia y no maleficencia, porque a pesar de que había un daño, a pesar de que había un daño prevenible, deliberadamente decidieron hacer daño. Un poco ahí para tener algunos ejemplos. Bien, ahora vamos a lo que es sesgos y validez. Recuerden que esto es un poco, eh, eh, eso es un contrapeso, ¿no? La validez, hay dos tipos de validez interna y validez externa, ¿ya? La validez interna, un estudio es válido siempre que los resultados que está obteniendo son correctos. Por ejemplo, si es que estoy observando que una intervención reduce el nivel de, no sé, pues de anemia en una población, a partir de mi investigación, será válido si es que de verdad es así. Si es que de verdad esa intervención reduce el nivel de anemia, eso es un estudio válido. Pero si es que tengo errores que van a significar que yo no sé si es que fue la intervención la que redujo los niveles de anemia, fue otra cosa, entonces mi estudio ya no es válido. Un estudio válido es aquel estudio que tiene resultados correctos, conclusiones correctas, conclusiones basadas en datos bien recogidos y bien analizados. Ese es un estudio con validez interna. Ya, si un estudio no tiene validez interna, el estudio no sirve. Eh, si, ¿Qué cosa puede amenazar mi validez interna? Los sesgos. Hay tres grupos de sesgos: sesgo de información, sesgo de selección y la confusión. Básicamente, cualquier tipo de sesgo al momento de seleccionar los pacientes, por ejemplo, mala clasificación, por ejemplo, un muestreo no probabilístico en el que la disponibilidad estaba relacionada con el desenlace o con una exposición, todo eso puede ser sesgo de selección. Sesgo de información, cualquier error al momento de recoger los datos, ya sea que la historia clínica esté mal llenada, ya sea que la persona que responde a la encuesta no se acuerda, tiene vergüenza, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de error al momento de recoger los datos o de tener la información es sesgo de información. Y la confusión es la presencia de variables confusoras. ¿Qué es una variable confusora? Una variable confusora es una variable que se asocia a la exposición y se asocia al desenlace, ¿ya? Y puede ser una explicación alternativa de la relación entre las dos variables que estoy observando. Por lo tanto, tengo que controlar y ajustar esto, o ajustar esta confusión. Yo les había puesto el ejemplo de si yo quiero ver si tomar café aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, pero fumar está asociado a tomar café y fumar está asociado a cáncer de pulmón. Entonces, los que toman café tienen más cáncer de pulmón porque fuman, que los que no toman café, que no tienen tanto cáncer de pulmón porque no fuman. Y yo podría concluir falazmente, de manera sesgada, de que tomar café aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Pero no es así. Fumar aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Los que toman café, como también fuman, tienen más riesgo de cáncer de pulmón, pero no porque tomen café, sino porque fuman. Ya, esa es una variable confusora. En este caso, fumar es la variable confusora de la variable de la relación entre tomar café y cáncer de pulmón. ¿Ya? Esos grandes rasgos este, de, de sesgos. Bueno, y acuérdense los checklists también. Por ejemplo, para estudios observacionales es Strobel. Para revisiones sistemáticas es Prisma. Para revisiones narrativas es Sanra. Para reportes de caso es CARE. Para estudios de diagnóstico es START. Yo creo que con eso ya tendríamos más o menos abarcado todo lo más importante del curso. ¿Tiene alguna pregunta, chicos? Doctor, el examen solo va a ser para marcar, ¿verdad? No necesito llevar Sí. calculadora, nada. No, no. O Ok. sea, que necesites calculadora tampoco implica que no sea solo para marcar. El examen es para marcar. No creo que necesiten calculadora. No, no necesitan calculadora. Sí van a haber algunos ejercicios como la tabla que hemos visto. Parece que va a haber uno, pero Pero no, es no, solo no, de no necesitan interpretación, calculadora. no de cálculo.
¿O ambos? Sí, o sea, cálculo mínimo, ¿no? O sea, cálculos que pueden hacer con la mente. No es una cuestión muy compleja. Ah, ok. Doctor, disculpe, ¿en qué salones van a ser? Eso quiero que me confirmen. Ahorita me están confirmando. Yo apenas lo tenga, te aviso a ti, Nicole, para que les avises a todos, por favor. Ya, doctor. Y una cosa más. La hora del examen es a la 1, ¿no? Sí. No hay posibilidad, doctor, que lo pasemos 1:20. Ah, sí. Yo creo que sí. No hay Sí. problema. Yo lo que quiero saber es quién va a ser el encargado en la tarde, porque yo sé que hay disponibilidad de salones, pero no sé quién es el encargado de la tarde para avisarle que abra. Ay, ya, doctor, Bueno, porque si en todo caso hay salones, preguntamos si puede ser a las 2, porque hay algunos compañeros que dicen que se les hace difícil llegar a la 1 en estos momentos. ya, pero o sea, sí, es lo que normal, yo no tengo ningún problema. Lo único que es mi preocupación es que haya al menos uno que no pueda, porque si una persona que no pueda, este, pone en riesgo todo el examen. O sea, si es que todos están de acuerdo que sea a las 2, puede ser a las 2. Me parece que todos van a poder. Voy a preguntar, doctor. Ok, me avisas, Nicole. Sí, está bien, doctor, gracias. Listo, chicos. Gracias por su atención. Éxitos en el examen. Nos vemos. Gracias, doctor.